Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Vamos, celebraré tu amor, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inexorable, inagotable tu amor, y nunca cambiará. Estás conmigo y no me puedes escapar. Aquel que cree, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor y tu misericordia, celebraré tu amor y tu misericordia, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y cada uno va a estar orando con nuestro Padre Celestial. Yo dirijo la oración. Amado Dios y Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. La palabra de Dios, tu palabra dice que no hay nada imposible para ti, Señor. Solamente tú puedes cambiar nuestras vidas, puedes aplacar nuestro orgullo, Señor, y volvernos un corazón santo hacia ti. Padre eterno, toma el control de este tiempo, redacúyanos y que tu palabra nos lleve cada vez más a hacer tu voluntad y no la nuestra. Te doy gracias por permitirnos un domingo más estar aquí, conmigo como hermano, para escuchar tu santa voluntad, Padre eterno. Dale sabiduría al hermano Rabán para el mensaje que nos tiene que compartir de tu parte, Padre. Y te pido por aquellas personas que aún no han vivido su vida en base a tus enseñanzas, que aún no son salvos, Señor. Te pido por cada una de esas personas para que dejen su orgullo a un lado y se vuelvan a ti. Te pido también que nos fortalezcas en la mañana de hoy y que podamos salir gloriosos y victoriosos en tu santo nombre a seguir haciendo tu misión. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. No olviden el eslogan que estamos promoviendo, el proyecto por lo menos uno, traer por lo menos una persona al servicio, por lo menos uno en Tino, uno en el discipulado, uno en el centro de acción, uno en el club infantil. ¿Y todo esto para qué? Para engrandecer el reino de Dios, incentivar a cada uno de nosotros a cumplir la gran misión. Amén. Entonces, recuerden que vamos a estar premiando a los más destacados, ¿no? Y nuestra misión dice así. Buenos días, hermano. Bienvenido a la Iglesia Centro de Vida. Eso es bueno que estén motivados. Vamos a nuestra visión. Establecer grupos integrados de células con servicio evangelístico discipulado, abarcando toda nuestra ciudad. Ser una iglesia que equipa a cada miembro de su iglesia a dar discipulado.
establecer grupos de células en otras ciudades de nuestra nación, al igual que en campos foráneos. Amén. Amén. ¿Cuándo queremos escuchar la voz del Señor? Amén. ¿Cómo estaríamos ante su presencia? ¿Lloraríamos? ¿Quebrantaríamos? ¿Estaríamos gozosos? Vamos a cantar. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que María estremecer, me haría llorar por ti. María, reina ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu consejo, romper el silencio de mi ser. Sé que María estremecer, me haría llorar por ti. Me haría venir ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, y llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, y llorar como un niño, hasta el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermano. Bueno, le damos gracias a Dios por un día más donde podemos reunirnos todos juntos en armonía, como dice la palabra. ¿Sí? Pueden sentarse, hermana. Miren, mientras que empezamos este tiempo ya de escuchar lo que vamos a compartir en esta mañana con ustedes, yo sí les agradecería que hicimos una oración en el altar brevemente, pero igualmente ahí cada uno en su puesto, en su lugar, durante toda la prédica, puede estar orando también al Señor, pidiéndole que lo que estemos compartiendo en esta mañana sea de acuerdo a la voluntad de Dios, sea de acuerdo a su palabra. Yo se los voy a agradecer mucho, a los que tienen, digamos, poco tiempo de estar acompañándonos ya acá en Centro de Vida. Habrán visto que las primeras reuniones era el pastor Ronald el que estaba acá presidiendo. A los otros hermanos que ya tienen tiempo saben que, en algunas ocasiones me ha tocado estar acá cooperando con el pastor y presidiendo también. Y por eso mismo se los pido, porque no es común que yo esté acá adelante. Está el pastor, ahorita mismo el pastor, por los que no sabían, está participando de una actividad de Centro de Vida en El Salvador, donde está reuniéndose con otros líderes de
de Estados Unidos y Latinoamérica, donde está aprovechando este tiempo, no de vacaciones, sino para retroalimentarse junto con los otros líderes para conversar cada uno de los tópicos que tiene que ver con la congregación. Bueno, usted sabe, hemos pasado un tiempo bastante difícil, con ya 2 años de pandemia, y aunque siempre ha habido comunicación de parte del pastor con los otros líderes, con los otros pastores, siempre se han estado en comunicación por vía remota, por vía Zoom y todo esto. Bueno, esta es la primera vez en 2 años que ha tenido la oportunidad ya de reunirse personalmente allá en El Salvador, también con nuestro hermano Ricardo de Estados Unidos, que es básicamente donde está la mayor organización del Centro de Avida, ¿no? El pastor Ricardo es el que, digamos, lleva adelante gran parte de la organización de Centro de Vida, y en estos días nuestro hermano Ronald está con el pastor Ricardo y los otros hermanos, como ya les dije, reunidos allá en El Salvador, bueno, revisando todos estos temas, poniéndose de acuerdo, poniéndonos de acuerdo y eso, y aprovechando también para tener como quien dice una nuevo aliento, ¿no? Para lo que viene más adelante en este año también y en los años por delante. Así que esos son el motivo por el cual hoy estoy acá delante y vamos a compartir lo que hemos estudiado, lo que hemos preparado para ustedes, pero como le digo, también para mí, igualmente para ustedes y para la edificación de la iglesia, es muy bueno que ustedes allí, cada uno en su puesto, esté pidiendo que el Señor sea el que hable, que el Señor sea el que comunique por medio de su palabra. Vamos a utilizar la Biblia, vamos a analizar extractos de la Biblia, pero esta parte que estoy diciéndole es muy importante porque, hermanos, si hay una cosa que en Centro de Vida queremos dejar bien claro, bien establecido, es que, como dice nuestro lema, es una iglesia donde todo gira alrededor de Jesús, ¿sí? Y para que todo gire alrededor de Jesús, nosotros tenemos que conocer a Jesús. Nosotros tenemos que diariamente tener un encuentro con Jesús. Eso lo hacemos por medio de la oración, ¿no? De ese tiempo que separamos para orar, para pedir, pero seamos honestos, cuando nosotros nos separamos en oración, ¿qué hacemos? Empezamos a pedirle, Señor, ayúdanos con esto, Señor, ayúdame con lo otro, Señor, de verdad. Y no tenemos un tiempo como para decir, voy a esperar que el Señor me hable. No hay problema, eso está bien, está normal. Entonces, para que el Señor nos hable, lo que nos tenemos que ir a la otra parte, a la palabra, a la Biblia. Sí, entonces, Centro de Vida lo tenemos bien claro. Y cuando en este tiempo que estamos acá reunidos los domingos, también es importante que haya eso, haya la lectura de la palabra, haya un versículo bíblico, haya un análisis de ese versículo bíblico y haya un mensaje basado en ese versículo bíblico. Y por eso es tan importante que también cuando usted asiste los domingos, puede ser antes, cuando está en su casa, puede ser cuando llega aquí, cuando estamos en el tiempo de oración en el altar antes y durante la prédica, usted esté pidiéndole al Señor que esto se cumpla, que esto sea así, ¿sí? Recuerden que la persona que está acá adelante, por lo general el pastor, también tiene luchas, también tiene dificultades, también está batallando con los pecados. Eso es importante saberlo. Y necesita el apoyo de ustedes. En mi caso, yo se lo digo con honestidad. Y por eso es importante que cada uno de los que está aquí sentado, cuando venga a la reunión, esté anuente de estar orando también por lo que se comparta aquí, sea venga de parte de Dios. Porque sinceramente, hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. La iglesia, desde su nacimiento, por decirlo así, la iglesia nació en medio de tormentas, en medio de tempestad. Hoy vamos a hablar sobre
Jesús, y vamos a hablar sobre que Jesús también fue niño. Acabamos de pasar el mes de diciembre, ¿sí? Donde celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús. Eso es la Navidad, el nacimiento de Jesús. Bueno, algunos lo celebran con más jolgorio que otros. Sinceramente, a veces cuando veo alrededor ese tiempo de diciembre me pregunto, tengo que decirlo, ¿qué celebran? Porque cuando nosotros vemos que la Navidad es Dios cumpliendo una promesa de traer al Salvador del mundo, también tenemos que ver la otra parte de esa promesa. La otra parte de esa promesa es que ese mismo que vino a salvar al mundo será el que juzgue al mundo y el que condene al mundo. Y con esto de la condenación del mundo, lastimosamente estamos metiendo a personas allí. ¿Sí? Quiero hacer un pequeño paréntesis con el concepto este. El Señor ya tiene una sentencia al mundo, ¿sí? Y las personas que no aceptan al Señor Jesucristo se han adherido ellos mismos a esa sentencia, ¿sí? Dios no quiere que las personas se pierdan, pero Él sabe que las personas se van a perder. Nosotros debemos estar claros también en eso, ¿sí? Entonces, bueno, ya pasó la Navidad, de repente usted dice, bueno, hermano, ese mensaje nos lo había dicho en el mes de diciembre o antes de la Navidad pasada, mejor, pero bueno, si Dios quiere, estaremos celebrando la Navidad del 2022 y usted ya ahora va a saber cómo celebrar. Recuerde que la promesa se cumple con ese nacimiento, pero también se cumple quien va a juzgar al mundo. Así que, ¿cómo voy a celebrar algo que me va a, por decirlo así, me va a juzgar, me va a condenar? Para poder celebrarlo, yo tengo que aceptarlo. Yo tengo que estar con ese Cristo, con ese Jesús que están haciendo. Si yo no estoy con ese Jesús, yo estoy celebrando es básicamente que me voy para el infierno. Perdónenme que lo diga de esa forma tan dura. Pero bueno, cerramos este paréntesis. Pero bueno, Jesús nació como un niño. Nació normal, pequeñito, delicado, como todos los niños, pues los que ya hemos sido padres, hemos vivido esa experiencia de ver a los niños. Bueno, si no, en la familia ha habido algún nacimiento de un niño. Acá vemos a la hermana Angie que tiene un niño por nacer y pronto van a estar viviendo esa experiencia. Hay otros niños pequeños por acá. Bueno, en definitiva, todos sabemos lo que es un bebé recién nacido. Son delicados, conllevan mucho cuidado en ese tiempo. También son muy frágiles, ¿sí? Y no crean, hermanos, que Jesús, por haber sido Jesús, sabemos, oye, ¿quién es Jesús? No tuvo esa condición. También la tuvo. También fue delicado, también fue un niño susceptible a las enfermedades imagínense, en esa época, ¿qué pensar de que un centro de salud o un hospital cerca, no? En esa época, ¿qué pensar que un antibiótico? ¿Qué pensar sobre una medicina para el resfriado? Todas esas cosas las tuvo que pasar Jesús. Ahora, miren una cosa curiosa. Ahora se sabe que lo mejor que puede recibir un niño recién nacido es la leche materna. Hay hasta campañas de eso, ¿no? Estamos hablando de hace 2000 años atrás, ¿sí? Ya eso lo sabían esas personas en ese tiempo practicándolo. Eso es algo que Dios creó, ¿sí? Así que Jesús fue alimentado amamantado por su madre y probablemente no se enfermó mucho. Fue un niño que no se enfermó mucho y por la época, bueno, mejor, ¿no? Yo puedo decir, como experiencia, tengo 3 hijos, ya la más grande tiene 25, y por la inexperiencia no fue alimentado con mucha leche materna. Y ella se enfermaba bastante, o muy frecuentemente. Y los otros 2 sí tomaron más leche materna porque ya como que conocíamos un poquito más, y eso fue progresivamente mejorando. El segundo, que está por allá,
casi que no se enfermaba. Y la última que se quedó hoy en casa porque estaba un poquito malita y hay que ser prudente y cuidar. Se quedó hoy en casa. Ella no se enfermó casi nada, nada, nada. Entonces, ahí vemos que Dios las cosas las hace bien. ¿Sí? Esto lo hizo el Señor así. Así que el Señor Jesús, de bebé, recibió esa leche materna de su madre. A lo mejor no se enfermó mucho, pero, hermanos, sí pasó por ese periodo. Entonces, bien, al empezar a desarrollar este tema, yo creo que ustedes como yo nos hacemos la pregunta, o yo me hice la pregunta, ¿por qué Dios lo hizo de esa forma? ¿Por qué Jesús tenía que nacer de esa forma? ¿Por qué el Salvador del mundo tenía que venir como un niño pequeño? ¿Por qué no vino ya grande? ¿Por qué no vino de repente como de 15 años? ¿Sí? O sea, Dios tiene la potestad para hacerlo. ¿Sí? O sea, Dios le hubiera placido, hubiera dicho, ahí va el Salvador y hubiera bajado una nube de 15 años, listo, ya, fuerte. Un muchacho de 15 años hoy en día es un muchacho bastante fortalecido. Tengo que decir, hay muchachos de 15 años que son más grandes que yo, y más de estatura, de corpulencia más grande. Así que digamos que para mí 15 años, 15, 16 años ya es un muchacho fuerte. ¿Sí? Un adulto, digamos, una complexión ahí un poquito débil, le dice algo a un muchacho de 15 años y ese muchacho le suelta la mano, como es ese buen panameño, y lo puede dejar tendido. Así que haciendo un poquito de imaginación, un poquito tonta, digamos, Jesús viene de 15 años, viene uno de estos fariseos y le dice una cosa y Jesús le da un soplamoco y ahí quedó. Entonces yo me pregunté, ¿y por qué no fue así? ¿Por qué no vino grande? Pero la realidad es que Jesús vino niño y hoy nosotros, pero no pretendo que hoy salgamos de aquí completamente ya, enteramente con toda la idea, ¿sí? Lo que yo pretendo hoy aquí es que usted se lleve una parte de la idea y que siga desarrollándola, obviamente con la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 2. Bueno, yo lo tengo acá, hermano. Yo tengo mi Biblia también acá de papel, pero les digo, hermanos, sinceramente, como ya tengo edad de estar usando lente y este espacio aquí es pequeño, la veo aquí en mi teléfono, ¿no? Y entonces tengo lente, la Biblia, no sé qué. Ok. En Lucas 2, versículo 52. Lucas 2, 52. Dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Permítame orar unos segundos, hermanos. Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de estar esta mañana delante de la congregación, Señor, que es tu iglesia. Padre, porque esta es tu iglesia, Señor. Tú a ellos los cuidas, tú a ellos los tienes por alta estima, Señor. Por ende, el estar aquí adelante conlleva una responsabilidad grande, Señor, de que pueda decir algo que afecte negativamente a tu iglesia, Señor, y por ende reciba la reprimenda necesaria, porque no es cualquier cosa tu iglesia, Señor. Es la niña de tus ojos, dice tu palabra, Señor. Cada una de las personas que están aquí, tú las traíste, Señor. Cada una de las personas que están aquí son especiales para ti. Tú les has llamado, las tienes en tu rebaño, Señor. Por lo cual te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo los acompañe a ellos, me acompañe a mí, Señor, para poder escuchar, recibir lo que tu palabra nos tiene, para que podamos seguir creciendo
para que podamos seguir avanzando, Señor, para que podamos compartir con otros, Señor, y sobre todo para honrar tu maravilloso, precioso nombre que nos diste para honrar en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios. Lo pido, Señor, con humildad. Sabes que tomé un tiempo para prepararme, pero tu palabra es excelsa y maravillosa, Señor, que lo único que admite sería la perfección, y yo no logro tener eso, Señor. Por eso te ruego que seas tú, Dios, en tu Espíritu Santo, que tomes el control de este tiempo y nos hables a todos en esta mañana. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, ¿por qué el Señor Jesús tuvo que venir como un niño recién nacido? Vamos a tratar de entender un poco eso, y eso está bien, ¿sí? Hay un proverbio, no lo tienen que buscar, pero de todas maneras le voy a dar la cita, el proverbio 25, versículo 2, que dice que la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñar, ¿sí? Entonces, nosotros, si hubiera una cosa interesante en nuestra vida para estar escudriñando, es las cosas que están en la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor tuvo que venir como un niño? Eso es un tema interesante. Eso es más interesante que la novela turca, ¿sí? Es algo mucho más interesante y mucho más edificante, desde luego. Sí, así que eso sería un buen tema para que usted en esta semana, que vamos a estar hablando en nuestro centro de acción sobre Jesús fue niño, usted estuviera leyendo los versículos que hablan sobre eso. En la palabra de Dios no habla mucho sobre la niñez del Señor Jesús, ¿sí? De hecho, los capítulos primeros, para mí el que más lo destaca es en Lucas, capítulo 2, que habla un poquito más sobre ¿cómo se llama? Sobre la niñez del Señor Jesús. Y bueno, la primera lo que podemos concluir en esto es que al ser Jesús un niño, obviamente todavía no estaba sirviendo al Señor. No estaba sirviendo al Señor por un motivo muy claro y específico. Para servir al Señor hay que prepararse, ¿sí? Y no fue distinto con el Señor Jesús. Hoy voy a darles tres puntos. Vamos a ver 3 puntos bien cortos, la verdad, hermano. Yo no sé si a alguno se le hace largo la prédica del pastor Ronald, la verdad que a mí no. De hecho creo que ha sido la vuelta a la congregación ha sido un poquito diferente, porque la verdad es que como que pasa muy rápido la mañana. Delicado y frágil como vino el Señor Jesucristo, era necesario que sucediera así. Como les dije, para que Él aprendiera, pero más para que aprendiéramos nosotros. Porque a pesar de que el Señor era un niño, 100%, como les hablaba antes en la introducción, no podemos tampoco dejar de un lado de que Él venía con todo lo que la bendición de ser el Hijo unigénito de Dios, de ser Dios hecho hombre. Así que este periodo de niñez de Jesús, sí, Él aprendió una cosa, pero más nosotros hasta el sol de hoy, de que haya sido de esa forma. Así que hay un ganchito para esa pregunta. ¿Por qué? Bueno, un ganchito ese. Nosotros podemos aprender de que Él haya venido así. Como la alegoría que dicen antes, si hubiera venido de 15 años, si hubiera venido ahí así fortalecido, hubiera sido más difícil para nosotros, porque nosotros sí pasamos por esa etapa, ese periodo, ¿sí? Y en nuestra adolescencia, nosotros, aunque, y esto es hablando, digamos, como dicen los expertos en sociología, dicen que cuando llegamos a la adolescencia, todo lo que hemos aprendido de la niñez es como un rompecabezas
¿sí? Durante la niñez nosotros vamos armando con nuestros padres nos van diciendo, esta piecita va aquí, esta piecita va acá, y ustedes ven los niñitos que están por ahí, donde ustedes le dicen, siéntate aquí, no hagas esto, no hagas, eso es como un rompecabezas que van armando los niños en la niñez junto a sus padres. Pero cuando llegamos a la adolescencia, dicen los psicólogos y sociólogos que nosotros agarramos ese rompecabezas y lo desbaratamos y lo volvemos a armar, pero ya esta vez no con papá y mamá allí, sino esta vez empezamos a armarlo a nuestra manera. Y obviamente, ustedes han armado rompecabezas, no sé si han armado rompecabezas, ¿sí? Pero ustedes, los que han armado rompecabezas, me van a decir que no les da a veces gana, y más cuando son esos de 1000 piezas. Yo tengo uno de 1000 piezas que nos regalaron en Navidad y todavía está ahí, intacto. Todo lo demás lo hemos tocado, los juguetitos que le compraron a la más pequeña, todos lo hemos tocado, pero el rompecabezas está ahí intacto. Porque cuando uno está armando un rompecabezas, lo que a veces le da ganas es con una tijera cortar la figura que le hace falta y meterla allí. Entonces lo que dicen los sociólogos es que eso es lo que hacen los chicos en la adolescencia. Agarran el rompecabezas, empiezan a armarlo, pero ya como no está papá y mamá ahí, y hay las piezas no encajan, entonces dicen, no, esta pieza yo la hago a mi forma. Tacata, y la meten ahí. Y que por eso es que ustedes escucharán a muchos padres, no sé qué hacer con este muchacho. Me tiene la cabeza así, me va a volver loco, esto y aquello y lo otro, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Todas esas cosas, ¿por qué? Porque viene un periodo, ese periodo de lucha y confrontación. Pero le digo una cosa, y esto me da pie para el primer punto, ¿cómo ha sido instruido ese chico desde la niñez? Y para nuestro primer punto, a nosotros los que somos de Cristo, viene algo así muy básico. Y mi primer punto, la necesidad de leer la palabra. El primer punto, si lo que anotan, es la necesidad de leer la palabra. Hay un verso, yo se los voy a decir, ustedes lo buscan rapidito, pero si no alcanzan, yo lo voy a buscar acá porque lo busco más rápido. La necesidad de leer la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sí. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Ustedes lo van leyendo acá mientras yo lo busco. Vamos a leer desde el 16. Segunda de Timoteo 3:16 a 17. Un versículo bastante conocido, pero puede ser que alguno no lo haya visto antes. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, desde que el niño empieza, si este padre le empieza a decir al niño, hablarle en base a la escritura, a la Biblia, el niño no sabe leer. Esta niña que está aquí no sabe leer todavía, ella ni siquiera ha ido a kinder, ¿verdad? No. En el kinder es que le enseñan a hacer bolitas, a hacer palitos, a hacer cositas y eso, ¿sí? Y uno de repente dice, no, él no sabe leer, no le puedo enseñar sobre la Biblia, no puede leer la Biblia. Bueno, hermano, pero usted sí sabe leer y usted le puede leer la palabra, ¿sí? Hoy vamos a hacer una cosa muy práctica, vamos a hablar de una forma muy práctica, hermanos, ¿sí? Yo no trato de... yo converso mucho con él y sabe que a mí y con el pastor y el hermano Freddy acá y eso, sabe que a veces me gusta ser muy filosófico y esto, ¿no? Pero con respeto, hoy no quiero manifestar esa etapa de mi vida aquí porque los respeto a ustedes y a la iglesia del Señor. Hoy el Señor me ha pedido ser práctico y yo quiero ser respetuoso y ser práctico. Por eso en este primer punto, lo que quiero es simplemente dejarle en claro una cosa, hermano. El creyente se nutre de la palabra de Dios
y cuando tenemos la oportunidad de instruir a niños, de formarlos, de educarlos, nosotros lo vamos a hacer con la palabra de Dios. Y para poder hacerlo, obviamente tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces, digamos que alguien que nos ve por las redes o que ha venido por primera vez, que aunque yo todas las caras que veo son conocidas, todas son conocidas, por lo menos desde que empezamos a congregarnos. Pero supongamos que hubiera alguien aquí que nunca había ido ni siquiera a la iglesia y por primera vez y escucha esto, ¿qué cree que va a pensar? Va a decir, ¿what? O sea, tengo que estar comiendo Biblia todo el tiempo y tengo que estar tan mal que diciéndole a pleitos que puro versículo bíblico. Eso es de loco. Hermano, bueno, como lo dije, una persona que no conoce y no ha escuchado nunca ni ha ido a la iglesia, pero se lo digo muy sinceramente, para un creyente es así. No necesariamente que usted todos los días le tenga que decir, hijo mío, dice la palabra de Dios, esto y esto, niño, dice la palabra de Dios, no. En algún momento sí, se lo tendrá que decir. Pero lo que quiero es que usted lee la Biblia, tiene los conceptos y aplica la disciplina o la corrección o la guía que necesita ese niño basado en la palabra de Dios. ¿Sí? No quiero que te trepes allí, fulanito. Eso es que tiene que ver con la Biblia. Bueno, pero es que usted está cuidando a ese niño, ¿no? Y usted, basado en la palabra de Dios, porque usted es un padre responsable, usted lo baja de allí y le explica por qué él no se trepa ahí en vez de agarrar y meterle 2 chancletazos. ¿Sí? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que corregir a los niños, ¿sí? Y tenemos que ser pacientes, y eso, pues, ahí hay un principio vivo. Por eso le digo, hoy estamos tratando de ser muy prácticos, y yo quisiera que ustedes también vieran la practicidad de lo que es la palabra de Dios. Habíamos leído desde el 16, ¿ah? Mira lo que dice el versículo anterior, en el 15, de ahí mismo de Timoteo. Si lo tienen por ahí todavía, si no, no se preocupe, yo lo voy a leer. Ya me está fallando un poco la vista. Y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, dice ahí. ¿Sí? Yo no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, como algunos niños aquí, como algunos jóvenes acá también ya, no tuve ese privilegio. Bueno, pero los jóvenes que están aquí, que ya están en edad de tener pareja y para casarse y para tener niños, tienen el privilegio de que sus hijos van a nacer en un hogar cristiano, ¿sí? Y las personas, ya los más adultos, que ya no van a tener niños y eso, pero que tienen también jóvenes en su casa que van a su vez también tener familia, tienen el privilegio de ahora, bueno, de repente de la perspectiva de abuelo, de poder también decirle a tu hijo, oye, hijo, mira, ahora tú tienes la grandísima oportunidad y bendición de poder, cuando tu hijo nazca, desde la niñez, como dice la palabra, instruirlo en las Sagradas Escrituras. Este punto es lo que nos da lo que vemos en la vida del Señor Jesús cuando nació como pequeño. Si ustedes siguen leyendo, no les voy a traer el versículo, creo que por acá lo tengo escrito, pero les voy a poner la inquietud de que agarren, ahorita cuando lleguen a casa, lean el capítulo del libro de Lucas, que habla sobre esos eventos en la niñez del Señor Jesús, pero ahí se van a dar cuenta que sus padres eran los que lo tomaban y lo llevaban para que hiciera tal o cual cosa de acuerdo a la costumbre de la ley de Moisés, la ley de Dios, ¿sí? Así que los padres del Señor Jesús, ustedes se imaginan, aquí cuántos niños, yo no sé, no creo, ninguno, un ángel le dijo a su papá, oye, vas a tener un bebé. No sé, si a alguien le pasó esa, puede levantar la mano, ¿no? Y comparte con nosotros. Pero yo creo que si un ángel me aparece y me dice, oye, vas a tener un bebé, te lo estoy mandando yo creo que yo diría, wow, ese niño tengo que
instruirlo, tengo que cuidarlo porque, sí, así que imagínense, José y María cuidaban de instruir a Jesús. Ahora, no es necesario que un ángel venga y nos diga o le diga a una persona que va a tener un niño. De por sí, ya debemos saber que un niño viene de parte de Dios. ¿Sí? Si un niño viene de parte de Dios, hermanos, todos los niños vienen de parte de Dios. Hoy en día se dice, hay una corriente que está muy fuerte, yo no sé si ustedes la han visto, pero si no la han visto, hermanos, estas cosas son las que uno también tiene que observar. Hoy en día hay una corriente que está hablando sobre los derechos de las mujeres. Y está diciendo, la mujer tiene derecho de elegir sobre su cuerpo y por lo tanto, en los países donde el aborto tiene alguna carga legal, hay que quitar esa carga legal. O sea, quitar que una mujer por hacerse un aborto pueda inclusive ir a dar a la cárcel. Y lo pintan con el barniz de los derechos de la mujer, de que esa mujer tiene derecho a elegir. Pero por ningún momento, por ningún lado se ve de que ese niño que está en el vientre de esa futura o de madre, ya, porque cuando una vez que una mujer es concebida, ya es madre. Pero nadie dice, ese niño lo envió Dios, porque alguien dirá, ¿y qué tal si fue una violación? Agarraron y forzaron a la mujer, la violaron y por eso quedó embarazada. Hermano, aunque fuese una violación, ese niño está aprobado por Dios, porque Dios es el creador de la vida. Cuando Dios en la eternidad estableció la vida, digámoslo de esta forma, escribió todo lo necesario para que la vida se formara. Eso no lo inventó el hombre, ni lo inventó la naturaleza, ni la evolución, ni nada de esas cosas. Dios escribió eso y eso está en palabras eternas. Así que todo niño que está concebido en el vientre de una madre es de parte de Dios. Así que no es necesario tampoco un ángel se aparezca para decirte que ese niño necesita instrucción. Como le digo, voy a tratar de ser breve. Vamos, 11 tengo yo en mi reloj. Estamos bien, ok. Pero voy a ser breve. Vamos enseguida al punto 2, ¿sí? Porque el punto 2, digamos que estamos haciendo de este desarrollo un camino ascendente. Ya hablamos de niños, ya les dije a los padres, abuelos, tíos, circundantes de lo que hay en una familia, ¿sí? Esto es normal, ¿verdad? En la familia hay niños, en una familia hay abuelos, en una familia hay personas que no tienen niños todavía y que todavía están viendo la cosa, pero siempre en una familia normal hay por ahí uno que otro niño. Así que en el primer punto hablamos a los jóvenes, a los adultos de esa familia con respecto a los niños. Ahora vamos a hablarle a los jóvenes de la familia. Y el segundo punto es la necesidad de discipular. La necesidad de discipular. Hermano, ¿por qué le puse la necesidad de esto y la necesidad de otro? Y vamos a ver otra necesidad en los 3 puntos. Simple. ¿Se recuerdan que al principio empezamos preguntándonos por qué Jesús tuvo que nacer como un bebé? ¿Sí? Y las necesidades que tiene un bebé. Entonces nosotros estamos viendo en estos 3 puntitos nada más, 3 necesidades. El nacimiento de Jesús o el Salvador como un bebé, nosotros tenemos. La primera, como ya la compartimos, la necesidad de leer la palabra, así como la necesidad que tiene un niño de tomar leche, ¿cierto? Están en la campiña, están en los tiempos donde no existía la fórmula, están allá en la comarca, pero el niño tiene la necesidad de la leche. Primer punto, la necesidad de leer la palabra. Es la leche que nosotros necesitamos y necesita todo ser humano. Y el segundo punto es la necesidad de discipular. ¿Cuál es la necesidad de
discipular o haciendo la analogía con las necesidades de una persona que crece. La necesidad de discipular es como la necesidad de ser cuidado. La necesidad de ser cuidado de un niño. Nació el niño, ya la mami le da leche, después ya está un poquito más grande, se le da otros alimentos más sólidos y eso, pero ese niño tiene que ser cuidado, tiene que vigilarse su comportamiento, no metas el dedo allí, no brinques para allá, no digas esas cosas, pon atención, ¿sí? Discipulado. Voy a darles un ejemplo, si quieren, hermanos, mejor dicho, una definición de lo que es discípulo, buscada en un diccionario, ¿no? ¿Sí? Dice que el discípulo es un término que tiene su origen en un vocablo latino que sirve para referirse a un individuo que sigue una determinada doctrina. ¿Sí? Y dice que para que exista un discípulo o seguidor es necesario que exista un maestro o líder. El maestro le inculca a su discípulo una determinada doctrina, línea de pensamiento o estilo artístico en el tema de lo artístico. Voy a dejarlo hasta ahí. Sí. ¿Qué quiero decir con la definición o con el discípulo? ¿Sí? Necesita que alguien lo guíe. Necesita que una persona le dé instrucción. Cuando lean el capítulo 2 de Lucas se va a dar cuenta que los padres de Jesús, hablando de José y María, hacían algo con frecuencia, ¿sí? Hacían algo con frecuencia, no les voy a decir para que lean el capítulo, por favor, y que se deleiten, oye, agarren ahora la tarde, después que la comida, la de los domingos es sencilla, es macarrón con un pollo, así que eso se hace rápido. Esa es la comida de domingo, ¿sí? No sé qué hacen allá en Costa Rica los hermanos, pero imagino que algo así también. ¿Cómo que se llamaba? No, lo que comimos es chifrijo, sí, después que se haga un chifrijo. Y agarran y se ponen ahí y leen el capítulo 2 de Lucas, y se leen el 3, el 4, se leen un montón de capítulos y se deleitan el resto del domingo. Hermano, ¿quiere que le diga una cosa? El domingo es le llaman el día del Señor, ¿verdad? Eso es algo, lenguaje coloquial. El día del Señor. Todos los días son el día del Señor, pero ¿por qué el domingo es el día del Señor? Pues el domingo nosotros nos reunimos, venimos a la iglesia y todo lo demás. Sí, el domingo es un día que usted, como no tiene que ir a trabajar regularmente, usted puede hacer alguna otra cosa que haga que el resto después que salimos aquí, se siga deleitando también al Señor. ¿Por qué no? ¿Sí? Todos los días son del Señor, cierto. Todos los días usted puede hacer cosas delante del Señor, cierto. Pero el domingo es un día donde usted puede enfatizar, ¿sí? Escuché a un predicador decir que a la hora de prepararnos en la mañana para venir a la congregación deberíamos hacerlo con una alegría, en familia, estar contentos, tener expectativas, tener ese ambiente. Y sinceramente creo que es necesario. Perdone que le haga este paréntesis aquí, ¿no? Pero sinceramente creo que es necesario que todos los que estemos aquí, bueno, ya para este domingo de repente ya no lo pudimos aplicar en lo que es venir antes, ¿no? Ya vinimos ahí, voy para la iglesia. Bueno, tengo que ir porque si no, después de fulano se pone bravo o no sé qué, Vamos a ver si para el próximo domingo cambiamos el paradigma y lo hacemos con una expectativa, con una alegría, y entonces hoy voy para la iglesia, qué bueno. Y entonces llegamos acá y recibimos aún más bendición, ¿sí? Cierro paréntesis ese. Discipular. Miren, los que tenemos ya cierta edad, y esta iglesia, qué bueno que la mayoría son jóvenes, ¿sí? La mayoría de los que están aquí ahorita mismo son jóvenes.
somos poquitos los de cierta edad. Bueno, les comparto porque, mire, para el mes de diciembre, los jóvenes de antes nos teníamos que preparar más desde octubre o noviembre. El señor Freddy va a decir, es verdad, porque nosotros mandábamos a hacer nuestra ropa para el mes de diciembre, por lo menos el pantalón, cuando no había mucha platita, ¿sí? Y los sastres, aquí fue sastre. El sastre es alguien que hace ropa. Los sastres tenían la agenda llena de noviembre. Y las modistas, gracias hermana Olga, tenían la agenda llena de noviembre, así que tú no podías llegar a principios de diciembre y que quiero que me hagas un pantalón así. Lo siento, y te quedabas sin celebrar Navidad y Año Nuevo porque no tenía ropa. Entonces, desde ese tiempo tenía que estar hablando. Ya hoy en día con la industrialización y todo esto, ya tú el mismo 24 te vas y te compras un pantalón, una camisa y listo, para adelante. ¿Y qué ha hecho eso? Que nuestros queridos sastres hayan ido perdiendo mercado y algunos murieron, normalmente, ¿no? Personas adultas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué han casi desaparecido? Porque si ya era una persona bastante adulta, y ya no había mucha gente que viniera a buscar, digamos que el hijo de ese señor no se interesó en ese negocio, ¿verdad? Y a lo mejor el padre dijo, no, ¿para qué yo le voy a decir al muchacho que aprenda esto si ya no hay casi negocio? Así que no se lo pasó. Y hoy en día aquí muchos jóvenes no conocen ni siquiera qué es un sastre, ¿sí? Bueno, hermano, esto lo traigo como un ejemplo simplemente de que toda profesión, arte, idea, póngale como usted quiera decirle, necesita de un discipulador y un discípulo para trascender. Nosotros hoy en día estamos después de 2000 años aproximadamente aquí reunidos hablando sobre la palabra de Dios porque el Señor tomó a un grupo de hombres y mujeres también, los discipuló y ellos a su vez discipularon a otros y así, y no se detuvo ese proceso. Y por eso hoy estamos aquí, ¿sí? Claro, en el camino ha habido una cantidad de distorsiones, ¿sí? Y hoy en día usted escucha los grupos de los X, no voy a poner nombre para no, pero usted escucha grupo X por allá, grupo Y por acá, grupo B por acá, grupo C por acá, religión tal, hablando de cristianismo. Y usted se pregunta, pero entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que es? ¿Y será esta, donde estoy ahorita, esta gente que se llama Centro de Vida, serán de la religión correcta? Bueno, yo le voy a decir que sí. Sí, no voy a andar con mucha rama. ¿Por qué? Porque entre más nosotros nos apegamos a las enseñanzas del discipulado que dio el Señor Jesucristo, simplemente pues somos la verdadera. Sí, eso es todo, hermano. No hay que darle mucha vuelta. ¿Sí? Por eso es la necesidad del discipulado. De yo discipularme y también de tener la necesidad o el deseo de discipular. Ya sea, de hecho, si ya tenemos familia, ya tenemos discípulos. Yo lo digo aquí de cara a mis dos hijos que están ahí y el otro que está en casa. Si ya tenemos familia, ya tenemos discípulos. Y también tenemos la oportunidad de discipular a las personas que están a nuestro alrededor. En el caso de los jóvenes, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, un pasiero de ahí de la barriada, del edificio. Las damas igualmente, una compañera de la universidad, de la vecindad, de nuestro entorno inmediato, ¿sí? El discipulado tiene una particularidad.
El discipulado no es que, bueno, me tengo que ir a la China, que allá en la China no hay cristianos, para ir a discipular ya, no. No tengo que irme a la comarca Naveruglé a buscar discípulo allá, no. Discipulado tiene la particularidad de que el discípulo es la persona inmediata al lado nuestro, ¿sí? Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con que Jesús fue niño? Bueno, sus padres no discipularon. Los padres, por eso leo, lean el capítulo y ustedes van a ver que se les va, lo poco que yo estoy diciendo les va a ser nutrido cuando ustedes lean la palabra. Se van a dar cuenta que los padres de Jesús hacían algo que él podía captar. Entonces, el discipulador tiene la responsabilidad de el recibir, de ser discipulado y también discipular. Y entre más fiel sea a la fuente, el discípulo o el que le está discipulando, y él a la fuente primaria, que es la palabra, entre más fiel sea él haciendo eso, ese discípulo va a estar mejor formado. Y les comentaba que usted ve un grupo por aquí, por allá, por acá. Eso es un fenómeno normal de comunicación, porque si yo le digo a una persona algo aquí y hay una fila de 20 personas, se lo digo al secreto, al oído, y él lo va pasando para allá, la distorsión de la comunicación va a ser que si yo le digo a él acá, hoy vamos a comer macarrón con pollo, cuando llega allá ya echa cuando llega allá al final de la fila, ¿sí? Si hay ruido, si hay distorsión y eso. Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Por eso es que hay tantos grupos hoy en día, porque entre menos comunicación tiene, más distorsión, el mensaje se ha ido distorsionando hasta llegar a diferentes grupos. Por eso es que a la hora de uno ser discipulado y discipular, tiene que tratar de apegarse más a la fuente. En el caso de, por ejemplo, de nosotros aquí en Centro de Vida, nosotros tenemos un material para compartir en los discipulados, ¿no? Entonces, uno en el discipulado está escuchando al discipulador y también recibe el material. Uno lo lee, lo estudia, ¿no? Y entonces cuando le toca a uno discipular a alguien, pues lo comparte y también le pasa el material a esa persona. De manera tal que la persona sabe que esto de cuaderno espiritual no es una tarea, ni un trabajo para ver si le saca buena nota, no sé qué, sino que es una forma de que esa persona tenga contacto con la palabra de Dios diariamente y que la analice y que la comparta. Y entonces no resulta de que, ¿y qué es eso del cuaderno espiritual? No, es una tarea. O sea, eso quiere decir que en el discipulado hubo una distorsión en la comunicación. Y entonces cuando él va a discipular a alguien, le dice, y recuerda que tiene que hacer la tarea del cuaderno espiritual. Ya eso no entra acá. Donde tú dices, oye, tarea, tú dices, tareas, yo no quiero saber tareas. Si fui a la universidad, ya fui a la universidad, ni a la universidad he ido, ni fui a la escuela, no quiero hacer tarea. Entonces, ya hay un problema con el cuaderno espiritual. Esa persona muy probablemente no haga cuaderno espiritual y se pierda eso ahí. Entonces, eso en cuanto al discipulado se refiere en el segundo punto, la necesidad de discipular. Vamos súper bien con el tiempo, gracias a Dios, pero vamos a pasar rapidito al tercer punto para ir concluyendo. Y el tercer punto, hermanos, como le dije, empezamos tomando la leche, estamos guiando al niño, no hagas esto y no lo otro, ese discipulado, pero ahora ese niño o ese joven, ¿qué pasa cuando ya los niños han crecido y usted los llevaba al kinder, a la primaria y toda esa cosa, pero cuando van para la secundaria, muy pocos llevan al chico hasta la escuela, ¿verdad? No que le da $1, bueno, en mi tiempo era $1, ya ahora $1 no alcanza ni poner empanada. Le da para el pasaje, pues, $5 o $6. El que le da $5, bienaventurado sea, bendito sea el Señor, porque $5 diarios para ir para la escuela, pero le da al muchacho para que vaya para la escuela y él va para la escuela, ¿sí?
Usted simplemente dice, hey, tú paras temprano, o le chatea y dice, párate temprano para que llegues temprano a la escuela. Pero él lo hace. Y así va a ser ya por el resto, ¿no? Cuando termine la secundaria, entonces viene la universidad, si Dios quiere, y él va para la universidad. Una cosa que yo le digo acá a mi hijo que va para la universidad es la universidad no es la secundaria. En la universidad los profesores no están detrás de ti. Y con esto lo que quiero decirle es, tienes que ser más responsable tú de tu propio avance. Por eso es que este tercer punto se llama la necesidad de ser apoyado. La necesidad de ser apoyado. Les voy a compartir, si ustedes quieren verlo, así brevemente. Es que yo dije que quería que leyeran el capítulo 2 de Lucas, y este era el versículo que tenía acá. Y no quería leérselo, pero voy a leerlo. En Lucas 2. En Lucas 2, en el último versículo. En el Lucas 2, en el capítulo 2 de Lucas, perdón, en el versículo 51, lo voy a hacer, pero para que tenga mayor contexto, nuevamente recargo, y discúlpenme que lo haga así, léanlo en su casa. Y dice así el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Pero quiero en la primera parte del versículo, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Me está hablando de una situación que cuando ustedes la lean van a saber qué pasó allí, y que fue necesario que María y José le dijeran algo ahí al Señor, y él obedeció y estuvo sujeto a ellos. Y esto nos da el panorama de que el Señor tuvo un periodo donde ya él tenía, digamos, una cantidad de conocimiento, digamos que ya pasó por el discipulado, hablando acá de nosotros, pero él nos dijo, bueno, ya yo termino acá con ustedes, papá, mamá, María, José, ustedes saben que yo soy el Hijo de Dios, voy por fuera. Porque él aquí tenía 12 años. Le voy a hacer un poquito de tip ahí, le voy a dar un pequeño tip. A los 12 años, por la costumbre judía, se hace lo que se llama bar mitzvah. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, la mayoría, saben eso, así que no voy a decir una gran cosa. Pero el periodo del bar mitzvah es básicamente lo que yo les he venido trayendo en este mensaje. Desde que el niño es pequeño, le lee, después cuando él ya aprende a leer, entonces él lo ponen a leer, y en el día del bar mitzvah, el niño tiene que recitar, sin leerlo, recitar Salmo 191, si mal no recuerdo. Y discúlpeme el error ahí si lo estoy cometiendo. Tiene que recitarlo de memoria. O sea que desde que él nace hasta los 12 años, él se está instruyendo en eso. Acuérdense que no sabe leer al principio, pero después sí empieza a leer, y él está leyendo eso, y ese día él va a pararse delante de sus enseñadores y de la gente que está allí, y él va a recitar eso. Entonces, bravo, ya este niño pasó. Y también hay una connotación. La connotación es que de allí en adelante, porque en los años posteriores de su niñez hasta allí, sus padres son responsables de sus pecados. Chao, Eric. Sus padres son responsables de sus pecados, pero de allí en adelante él es responsable de sus pecados. Esa es la tradición judía. A mí me parece, la verdad, que es muy interesante, ¿no? Nosotros debíamos tener un poquito más de eso. Definitivamente debíamos de tener más esa conciencia. Entonces, este pasaje allí en el capítulo 2 de Lucas está sucediendo eso, ¿sí? Léanlo para que lo vean. Entonces,
Pero Jesús no dijo, ya yo soy responsable de mi pecado, ya hice mi amiga, ya estoy, además ustedes saben que soy el Hijo de Dios, voy por fuera. No, lo que acabamos de leer en el versículo 51 es que dijo, y él estuvo sujeto a ellos. O sea, Jesús estuvo sujeto bajo sus pares todo ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía tenía la necesidad de ser apoyado, y no precisamente para él, como les dije, hermanos, sino para mostrarnos a nosotros. Nosotros acá, en nuestra vida cristiana, podemos pasar por el discipulado formal, yo le llamo así, compartido con el pastor Ronald, yo le llamo discipulado formal, que dura 3 meses, si se hace la semana continuamente, dura 3 meses solamente. Y en ese discipulado uno aprende mucho. Yo les comparto aquí, familia, de que yo conocí al Señor a los 21 años. Hoy tengo 47. O sea que tengo aproximadamente 25 años. Y estoy en Centro de Vida hace 7 años. ¿Sí? Así que de los 20 y pico, réstenle 7. Se va a dar cuenta que fueron varios años donde yo no sabía sobre la seguridad de la salvación. Hasta que hice el discipulado con el hermano Ronald. Lo que quiero decirles con esto es que a pesar de que uno tenga un tiempo en la iglesia, ¿cómo se llama? Hay muchas cosas o hay cosas que probablemente uno no conoce y necesita ser apoyado por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Por eso Jesús no agarró su certificado de bar mitzvah y fue para adelante a predicar, sino para mostrarnos a nosotros que a pesar de que él ya había tenido una preparación, él todavía necesitaba ser apoyado por su familia. Y nosotros, a pesar de tener, qué sé yo, el discipulado, un estudio, venir los domingos, necesitamos seguir siendo apoyados por nuestra familia. Y también, a su vez, nosotros necesitamos apoyar a otros. Es que esto es un cuerpo, esto es un organismo vivo, ¿sí? Nosotros estamos vivos por la gracia del Señor. Les dio vida a ustedes, al que ha recibido al Señor, para que estemos en constante movimiento, en constante acción. Y se necesita el apoyo de otras partes del cuerpo, ¿sí? El cuerpo, por mucho que parece que una cosa no necesita de la otra, es un cuerpo integral. A uno se le, ¿cómo que le dicen? Se le encarna una uña. A uno se le encarna una uña y aunque puede ver perfectamente bien, esto te hace sufrir. Hasta que no la arregles, o la de los pies, que es la que más común se encarna, esto te hace sufrir. Eso te da la idea de que la iglesia como cuerpo también, aunque pareciese que algunos hermanitos no tienen importancia, si esos hermanitos tienen dificultad, tienen problemas, el resto del cuerpo también va a tener dificultad, va a tener problemas, va a tener incomodidad, ¿sí? No crean que porque, por ejemplo, yo tengo un problema y yo estoy por allá en mi casa, y nadie sabe y eso, a la iglesia no le preocupa, ni le importa al pastor. Y van, supongamos, gracias al Señor y gloria a Dios por las personas que han venido en este periodo, que se han empezado a reunir. Digamos que estamos llegando acá aproximadamente unos 30 a 40 personas los domingos. Te dirán, no importa, allá va un poco más de personas, un poco más de gente. Nadie le va a preocupar que yo no vaya porque tengo este problema, porque tengo esta situación, porque no quiero, pues, que ya perdí el ánimo. Nadie le va a importar. Total, yo estoy solo acá y ellos están allá. Pues quiero que sepa que no es así. Primero porque Dios sí lo sabe. A lo mejor el pastor no lo sabe porque el pastor es un ser humano. A lo mejor el hermano Freddy y yo no lo sepamos, la hermana Carolina, ¿no? ¿Sí?
porque somos humanos. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe por lo que estás pasando. Dios sí sabe que estás desanimado. Pero tú no estás solo. Sabes que esa nunca ha sido la idea del Señor, nunca ha sido de que estemos solos. Bueno, ya conocí al Señor, ya conocí a Jesucristo, ya sé que Él es mi Salvador, por ahí me regalaron una Biblia. Lo puedo solo. Si no me congrego en esta, me voy para aquella otra, porque Dios está en todas partes. Y no pertenezco a nada. Soy de todos, pero no pertenezco a nadie. He escuchado inclusive la frase decir, yo le pertenezco a Dios, pero a ninguna congregación, a ninguna iglesia. ¿Saben? Lo que le estoy diciendo es algo actual. En esta semana, yo siempre comparto videos y cosas que me manda Eric y eso, para analizarlos y eso. Y en una de las que estamos compartiendo, había sobre la congregación. Y resulta que con el tema del coronavirus, muchas iglesias han tenido que cerrar. Y hay muchos que están, no voy a decir muchos, hay algunos que están diciendo esto. Bueno, lo que pasa es que lo más importante es la relación mía con Dios, que orar, que leer la Biblia, y eso es lo más importante. Además, en las iglesias hay muchos charlatanes, pastores que están ahí de que para el diezmo y no sé qué, y eso. Así que, ¿sabe qué? Lo están diciendo como si fuera la última novedad. O sea, como que, digámoslo así, esto es lo nuevo. Siempre ha pasado, hermano. Sí, siempre ha pasado. De hecho, en la palabra lo dice, no dejando de congregarse como otros tienen por costumbre. Imagínense la palabra que la escribieron hace 2000 años. Pero ahora resulta que las personas están, como quien dice, descubriendo, como esto del coronavirus, de que no se podía reunir. Bueno, ahora están descubriendo que no, lo más importante es la relación con Dios. No, hermanos. Si bien no les estoy diciendo aquí que ustedes tienen que poner hasta a la iglesia por encima de sus propias familias, lo que les estoy diciendo es que Dios es un Dios integral en la vida del hombre, ¿sí? Y sabe que el hombre necesita ser apoyado. Sabe que cada uno de nosotros necesitamos ser apoyados. En Lucas, y esto sí le voy a pedir que lo busquen, 11:17. Lucas 11:17, por favor. Como estaban ahí en Lucas, les va a ser fácil encontrarlo, ¿no? Lucas 11:17, el Señor Jesús enseña un principio bíblico porque Él estaba haciendo horas. Y la gente está viendo las horas, pero los criticones, los detractores están diciendo, eso tú lo haces porque tú estás con el diablo. Para darle un contexto, ¿no? Y el Señor Jesús le dice, ¿cómo es que esta gente, le dice el Señor a esto, conociendo su pensamiento, más Él, conociendo su pensamiento, de ellos les digo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Principio fundamental en la vida de cada creyente. Una casa dividida contra sí misma cae. Hermanos, vamos a ir cerrando acá. Necesitas apoyo. Necesitas apoyo. Si por alguna situación personal, no es que quieran, tengan que estar diciendo todas las cosas personales a todos los hermanos, pero no se queden solos. Siempre hay un recurso de Dios para compartir con alguien, para que no estén solos. Lo hizo Jesús, se apoyó de sus padres hasta el momento que ya estuvo preparado. Claro, él tenía un ministerio. Así también cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Y un momento donde vamos a también apoyar a otros. Si estoy pasando por una situación, busque apoyo, hermanos. Vamos a ir concluyendo. En conclusión, hermanos, ¿qué sucede? Jesús
no se quedó siendo niño. Jesús no se quedó siendo niño, ¿sí? Si el Señor se hubiera quedado siendo niño, hermano, no estuviéramos aquí nada más. Con eso puedo concluir todo. Sí, pero lo que quiero decirles es que Jesús siguió creciendo. El versículo que utilizamos de base para este compartir decía que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermanos, esto el Señor lo hizo así para que nosotros también aprendiéramos, no nos sintiéramos que no podemos, ¿sí? Él, siendo un niño, creció y hizo su obra y la completó, perfecta obra. La obra del Señor Jesucristo, perfecta, y por eso ustedes y yo estamos aquí. Démosle la gloria a Dios. Compartamos con sencillez. Alimentémonos cada día de la palabra de Dios. Recuerden que también el Señor en su momento nos va a dar la oportunidad de servirle. Esta casa, Centro de Vida, promueve eso, de servir a los demás para servir así al Señor, ¿sí? Sintámonos apoyados, sintámonos parte de esta casa, sintamos que somos miembros de ella. Una casa dividida no prevalece, así que usted no es menos aquí en esta casa, usted es bienvenido, y así como hizo el Señor Jesucristo, también, que no se quedó como niño, usted crezca en estatura, en conocimiento y en sabiduría, pero no se quede siendo niño. Amén. Gracias, gracias, hermanos. Vamos a tener un momento de gracias, hermano. Vamos a tener un momento de oración. Les puedo pedir que estemos en pie. Y en este momento de oración, hermanos, usted no se sienta de ninguna forma cohibido de expresarse delante de Dios con toda libertad, con toda honradez, ¿sí? Si lo que necesita en este momento de parte de Dios es una palabra, pídasela. Si lo que necesita de parte de Dios es sobre un tema, un problema que lo agobia, pídaselo. Si lo que necesita de parte de Dios es paz, pídasela. Dios conoce su corazón. El proceso en este momento de que aquí nos podemos orar, aunque no podemos reunirnos aquí en el altar, hagamos de todo este salón un altar de oración para el Señor. Si Él conoce tu corazón, al usted abrir la boca y esbozarlo, ¿sabe qué está haciendo? Usted está alimentando su fe y permitiendo que el Señor abra puertas, permitiendo que el Señor actúe, pero va a actuar 100%. Pero una cosa también muy importante, si usted hasta ahora lo que necesita es hacer de Cristo su Salvador, honestamente, yo les acabo de compartir, yo tenía casi 15 años de estar asistiendo a cuenta que yo no le había entregado mi vida al Señor, no lo había hecho sinceramente. Y cuando lo hice, cuando lo recibí, mi salvación, la seguridad de mi salvación vino inmediatamente. Y si hoy aquí hay alguien que pueda estar en esa condición, hermano, no pierda tiempo. Amigo, no pierda tiempo. No tengas pena tampoco, porque eso es algo entre el Señor y tú, y ninguno de nosotros aquí va a criticar, al contrario, nos vamos a sentir alegres. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. No hay nada que te pueda impresionar, no hay nada que tú no conozcas ya, Señor. Si todas estas cosas que tú nos muestras, oh Dios, es más bien para edificación de nosotros mismos, porque tu palabra dice que tú tienes para con nosotros pensamientos de paz para cada uno de nosotros, oh Dios. Mira, oh Dios, la vida de cada uno de los que han venido aquí en esta mañana, e inclusive de los que no vinieron por algún motivo, Señor, que pertenecen a esta tu casa, Señor.
Tú conoces, Señor, en qué momento, a qué hora abrirás esa ventana, esa puerta para ellos, pero sobre todo, Señor, sobre todo, que sepamos y que tengamos la seguridad de que lo que tú permites o no permites en nuestra vida es para nuestro bien, para el fin último, que es la comunión contigo, para el fin supremo, que es ser un hijo tuyo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para testimonio de los que no te conocen, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, que es lo máximo. Ese es el deseo y el pensamiento que debe estar en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esta casa. Padre, pero yo te pido también, Señor, en este momento, que si alguno está pasando alguna necesidad, tú le suplas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y no siempre son necesidades económicas, Señor, a veces son necesidades afectivas que pueden ser hasta más importantes que la necesidad económica. Señor, y la necesidad espiritual, que es aún más importante, que es que tú des vida en aquello que todavía no está vivo. Como dijo tu palabra, como enseñaste, que es necesario nacer de nuevo. Señor, esa es la máxima necesidad que tenemos. Es necesario nacer de nuevo. Si hay alguna área de nuestra vida que hace falta, que pase por un proceso de nacimiento, que sea así. Pero Dios, yo te ruego principalmente por alguna persona que pueda estar aquí, que necesite nacer de nuevo en espíritu, Señor. Que eche fuera todo pensamiento negativo, toda inhibición, toda atadura, oh Dios, de pensamiento que no lo permita, que levante su mano y diga, yo necesito nacer de nuevo, yo necesito aceptar a Cristo. Si hay alguien aquí en esta hora, Señor, que esté en esa condición, si hay alguien aquí en esta hora que esté en esa condición, que Señor, que tu espíritu le toque a levantar su mano y decir, yo necesito a ese Cristo, yo necesito que el Señor tome mi vida y me dé vida en abundancia. Yo necesito entregarle mi vida al Señor. Padre, yo te doy gracias. Te bendigo, Señor. Que tu palabra sea la buena semilla, como lo es, y que nuestros corazones sean terreno fértil, como lo deben ser, para que podamos seguir, Señor, haciendo y sirviéndote a ti en tu obra, que es maravillosa. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir terminando, hermanos. Aunque hay una parte muy importante, que esto sí no podemos pasarlo, es la visita del día de hoy. Nancy Castillo, que nos visita en esta mañana. Por favor, si levanta su mano por allá. Muchas gracias por venir, bienvenida. Esta es su casa y esperamos que no sea la última vez que nos esté por allá, sino que reciba con agrado nuestra invitación de estar aquí. Nos despedimos, hermanos, dándole gracias a Dios. Que tengan una excelente semana, que el Señor les bendiga y les guarde en esta semana. Pongan todo en sus manos y Él hará bien. Amén. Corpus uno. Corpus uno.